Continuamos haciendo La República. Ahora sí. Estamos acá en La República Radio con Eric Ortiz, representante de Opción Democrática, delegado ante la Junta Central Electoral, delegado técnico. Sí. Técnico ante la Junta Central Electoral, y nuestro colaborador de cada jueves, Sergio Holguín, que es también delegado ante la Junta Central Electoral por el partido Alianza País. Buenas tardes, jóvenes. Jonathan, Yoli, Eric, buenas tardes. Sergio, buenas. Jóvenes, Eric, Sergio, Reinaldo ha tirado una bomba y ha propuesto a la Cámara de Diputados que se le emplace a juicio político a los miembros del Tribunal Superior Electoral que votaron por una sentencia, una decisión del tribunal que ordena, primero, deja sin autoridades al PRD y ordena que se realice una convención para escoger las autoridades. Así es. ¿Cuál es la posición de Alianza País y de Opción Democrática frente a esta propuesta de juicio político de Reinaldo Pared Pérez? Yo primero estoy confundido porque Reinaldo no es del PLD y es un caso del PRD. O sea, eso es lo primero que hay que entender. Y este chantaje a los jueces. Esto es un chantaje a los jueces cuando dicen algo y que el comité del PLD no está de acuerdo, le tienen esa pistola para destituirlos. O sea, eso no... Y siendo tan reciente el caso de Jean Alain. Exactamente. Que antes de ayer la Cámara de Diputados se pidió hacerle una revisión a la función del procurador por el caso de Miriam Germán y lo rechazaron. Y eso fue fragante violación de sus funciones, de sus poderes, de sus facultades. Y nos enteramos todo que aquí todos los dominicanos tenemos los teléfonos pinchados. O sea, y eso se descartó. Entonces ahora los jueces del Tribunal Superior Electoral dictan un fallo que en mi opinión debieron de dictarlo hace años. O sea, sí, hace años. Sergio. Mira, yo no voy a utilizar las palabras que utilizó un dirigente del PRD para referirse a Reinaldo, pero yo creo que metió la pata bien profundo y se le salió el uniforme de autócrata y de antidemocrático. Primero porque lo que está proponiendo es un disparate constitucional. Las sentencias, los jueces hablan por sentencia, y las sentencias, si usted no está de acuerdo con ellas, las recurre por las vías recursivas que la Constitución y la ley les propone. ¿Qué sucede? El año pasado, algunos dirigentes del PRD interpusieron una acción de amparo en contra de Miguel Vargas del PRD porque entendían que en la convención que se había realizado en el 2017 había serias irregularidades. Ya el TCE emitió la sentencia 218, mediante la cual anuló la primera vez esa convención. El PRD y Miguel Vargas fueron al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional anuló esa sentencia que le daba ganancia de causa a los dirigentes de Guido Gómez Mazara y envió nuevamente el asunto para que el Tribunal Superior Electoral lo conociera, en el marco de lo que el Tribunal Constitucional le había expresado al TCE. ¿Qué decía? Bueno, que la convención, que no le pusieran más requisitos para la convención y que simplemente el TCE examinara los requisitos que estaban en los estatutos del PRD y no más de ahí. Si cumplía con eso, la convención estaba bien. Si no cumplía con eso, la convención estaba mal. Pero era un asunto de fondo que debía fallarlo el TCE. Bueno, efectivamente, dice el TCE que en cumplimiento de esa sentencia, ellos comprobaron que ciertamente, de acuerdo con los mismos estatutos del PRD, la convención no cumplía con los requerimientos de esos mismos estatutos. Y ellos fallaron conforme a eso. ¿Usted no está de acuerdo? Bueno, vaya y recurra nuevamente por el Tribunal Constitucional. Pero de ahí a pretender que porque usted no está de acuerdo con una sentencia, debe entender que ya hay que abrir un juicio político. Estamos entrando en una etapa peligrosa de la democracia dominicana. Y yo me preguntaría si es posible que nosotros permitimos, fíjese, el proceso electoral tiene dos árbitros.
en términos administrativos, la Junta Central Electoral, y el que dirime los conflictos, que es el Tribunal Superior Electoral. El nivel contencioso. El nivel contencioso. Proponerle a este país hoy, a las puertas de un proceso electoral, que usted pretende quitar 3 jueces de este tribunal, que es el que va a mediar todos los conflictos que puedan haber luego de las elecciones o luego de los procesos primarios, es proponerle a este país un asunto de las dimensiones que quizá usted no se ha propuesto. Yo no sé si los partidos de oposición estamos en la disposición de soportar eso. Pretender que al día de hoy nos metan 3 personas, saquen lo que están, y nos metan 3 personas muy afectas al sector del gobierno, porque eso es lo que pretenden hacer, y que entonces vayamos a las elecciones con un árbitro en esas condiciones, porque no solo es el conflicto del PRD hoy, Claro. conflicto del PRD, bueno, yo no soy PRDista, el PRD que resuelva sus problemas, pero es que la democracia dominicana también está en juego, y sobre todo, que es una gran metida de pata, porque es un golpe a un órgano extrapoder, como lo es el Tribunal Superior Electoral, que es el regente de la justicia electoral precisamente, y que no está supeditado a ese tipo de fiscalización por parte del Poder Legislativo. Por tanto, es una grosera intromisión de parte del presidente del Senado, es un desconocimiento, inclusive ha puesto, como dice el pueblo comúnmente, peso a Moriqueta, a que ni siquiera le había puesto la mano a esa sentencia. No había leído. No había leído. En el numeral 71 de los considerandos, usted puede ver que el tribunal cumplió con darle el visto bueno a la sentencia del Tribunal Constitucional 353-18, que fue lo que ordenó el nuevo juicio. Usted puede estar en desacuerdo, como 2 magistrados de ese tribunal estuvieron en desacuerdo y emitieron su voto disidente. Increíble lo que se han perdido estos juicios. Es una regata ahí de los jueces que están a favor o en contra del oficialismo, o que no se sujetan a los mandatos del gobierno de turno y toman decisiones con esa presión. Pero y lo que implica, o sea, vuelvo y repito, también hoy es el problema del PRD, pero entonces lo vamos a someter a un juicio político para entonces poner 3 jueces afectos al PLD para que les resuelvan el problema del PRD, pero mañana es el problema de las elecciones. Y la señal que envía ese anuncio, esa actitud de Reinaldo Pared Pérez a otros jueces y a otros funcionarios del sistema de gestión de la participación política electoral. Cuando la herida de la Suprema ni siquiera ha sanado. La señal que se envía a los integrantes de la Junta Central Electoral también. Pongan su barba en remojo. Que aquí el que no se alinea, le hacemos su juicio político. Y Exacto. te voy a poner un tema aquí que está en palestra pública. Ahora se está evaluando el tema del voto de arrastre. Reinaldo sin voto de arrastre en República Dominicana. No es nadie. No gana. Pero ¿y cómo? No gana. A Reinaldo no lo quiere ni su familia. Ni su familia. Un hombre desagradable para el trato. Entonces, si estos jueces deciden quitar el voto de arrastre, ¿qué chantaje es este? Y eso le afecta a él personalmente, porque él en este país, sin voto de arrastre, nunca sería senador. Le dan una pela de calzón quitado. Él lo sabe. Si intenta ser candidato sin arrastre. Mire, dijo hoy el ex juez de la Junta, ex miembro titular de la Junta, Eddie Olivares, que en el 2010, cuando se estaba en discusión de él por la candidatura, por la senaduría de Pedernales, los jueces estaban en disposición, los 5 habían tomado la decisión de abrir una urna, y que según esta urna ahí contenían las actas que daban esa senaduría al Partido Revolucionario Dominicano, y que Reinaldo Pared Pérez nuevamente llamó a la Junta, amenazó, y que 3 jueces de ese tribunal variaron su decisión No, es que una de la Cámara Contenciosa, y eso hizo inclinar la balanza para que solo el magistrado Olivares y en ese momento Aura Celeste Fernández, miembros de la contenciosa de la Junta, no torcieron su brazo en ese momento. Y es lamentable porque fíjese, qué fácil
vamos a instalar un juicio político contra los jueces del TCE por emitir una sentencia, un fallo en contra del PRD. Pero hay que recordar que desde octubre pasado, desde el mismo 10 de octubre, el diputado Fidelio Despradel de Alianza País sometió, conjuntamente con otros diputados, Fidel Santana, Besaida, Wellington Arnaud, una resolución ante la Cámara de Diputados, y esta vez cumpliendo con todo el procedimiento de rigor, para interpelar al ministro de Medio Ambiente, ese mismo que tú hacías mención, Jonathan, hace un momento, ese mismo funesto ministro de Medio Ambiente, que ojalá y Dios nos ayude y poder salir de él en el menor tiempo posible, porque si no, nuestros recursos naturales corren grave peligro en esas manos. Pero vemos cómo durante muchos meses diputados de la oposición estuvieron sometiendo a resoluciones constantemente para que se abriera una investigación sobre el papel jugado por el publicista Joao Santana en la campaña de Danilo Medina, y no fue posible. Todavía vemos cómo en el día de antes de ayer, me parece, Antes de ayer fue. se sometió una solicitud de interpelación para con el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, a los fines de que éste diera las explicaciones sobre la intervención telefónica a la magistrada, el seguimiento que se le estaba dando a la magistrada Miriam Germán, comprobado que ha sido una ilegalidad, con la finalidad de provocar su salida de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, ni siquiera se sometió a votación. Estas propuestas de interpelación, de llamar, de fiscalizar a estos funcionarios, ni siquiera ha sido tomada en cuenta, ni puesta en agenda, ni siquiera se somete a votación. Entonces, qué bueno. Cuando los jueces del Tribunal Superior Electoral afectan nuestros intereses, entonces nosotros los interpelamos. Primera vez que el Tribunal Superior Electoral hace una sentencia en contra del interés de Miguel tenían Vargas. 34 a favor. Tenían 34 a favor. Ahora yo me pregunto, de esas 34, ¿cuántas habrán sido por chantaje? Habrá que preguntarle al pleno pasado del Tribunal Superior Electoral, pero a lo mejor ya algunos no sé si podrían decirlo, ya que forman parte de equipos de campaña de presidentes del PLD. Vamos, Eric y Sergio, a la pausa, y de regreso veamos cuáles han sido las consecuencias inmediatas de esta sentencia, además de esta declaración de Reinaldo Pared Pérez. Ok. Continuamos haciendo La República. Continuamos en La República Radio, radio para ciudadanía consciente, crítica y transformadora, y nos toca por responsabilidad conversar, hablar sobre este escándalo, nuevo tema de debate que ha generado el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien también es secretario general del PLD, al convocar a los diputados para que sometan a un juicio político a los integrantes del Tribunal Superior Electoral, porque han emitido una sentencia que, según Reinaldo, ocupa una función que corresponde al Tribunal Constitucional o desdice el mandato del Tribunal Constitucional, pero que para muchos, incluido yo, no es más que una acción de persecución, de intimidación a jueces que no se han doblegado ni han emitido sentencia a favor de los intereses de la continuidad del PLD y del sector danilista para el 2020. Estamos conversando con Eric Ortiz, que es delegado técnico de Opción Democrática ante la Junta Central Electoral, y Sergio Holguín, que es el delegado de Alianza País ante el órgano regulador. Les preguntaba, chicos, decía antes de la pausa, para ver si chequeamos cuáles han sido entonces las consecuencias inmediatas de esta sentencia y de estas acciones, de esta declaración de Reinaldo Pared Pérez. Hemos visto en el día de hoy, mediante rueda de prensa, el Partido Revolucionario Moderno, o supuestamente el partido, o los supuestos representantes del partido, han dicho... ¿Dominicano o moderno? Partido Revolucionario Dominicano, han dicho que continuarán con el desarrollo de su agenda política independientemente del fallo del tribunal, que anuló la 34ª convención. En una rueda de prensa, Ney Cabrera advirtió que esa organización continuará realizando sus actividades
y adelantó que los próximos días estarán convocando a los organismos del partido para tomar las medidas que sean necesarias y dejar establecido con claridad meridiana qué quieren los PRDistas en la dirección de su partido. Hay que ¿cómo una directiva que no existe, que está anulada por el tribunal, puede convocar a una convención, a una directiva, a los delegados para escoger las autoridades? ¿Y cómo pueden continuar desarrollando actividades en representación de todo el PRD cuando el tribunal ha dicho que no son representantes del PRD? Explícame eso. Bueno, yo creo que eso es parte de la falta de institucionalidad que permea todas las instituciones de la República Dominicana. Y eso no escapa a estos partidos del sistema, a estos partidos que son estos partidos tradicionales, como le llamamos. Entonces, eso podría calificarse obviamente como una especie de desacato a esta sentencia, lo cual podría provocar, digamos que en términos jurídicos, que la parte que se ve afectada vuelva a recurrir por ante el Tribunal Superior Electoral a los fines de procurar su ejecución. Entonces, eso es posible que lo veamos en los próximos días. Sin embargo, las consecuencias inmediatas de esta sentencia todavía no están claras y previsibles, puesto que han habido muchas decisiones que han sido tomadas por esas autoridades y que de alguna manera podrían verse afectadas muchos compromisos, muchas cosas que están, digamos que podrían quedar en el aire. Pero por sobre todo, ¿qué es lo que podemos ver en el trasfondo de esto? ¿Por qué es el secretario general del PLD, y creo que lo hace más que como presidente del Senado en esa calidad, el que se refiere a este tema, por qué le lacera profundamente a Reinaldo esta sentencia o al PLD como tal? Bueno, es que el PLD desde su llegada al poder se ha dedicado, a través del uso y abuso de los recursos del Estado, a propiciar que la división, a propiciar el desbarajuste, como diría un amigo mío, a propiciar toda una serie de cuestiones al interno de los partidos para convertirlos en sus bisagras, para convertirlos en sus afectos. Obviamente parece que el PLD necesita de un partido revolucionario dominicano dócil, que le sea afecto a sus intereses, y a lo mejor continuar con este partido como una sigla más sumada a su gobierno. Eric Ortiz. Mira, yo te diría que lo primero que me pregunto es, ¿tiene Miguel Vargas la potestad de haber retirado al PRD de las primarias? Eso es lo primero, porque ya él no es el presidente. Entonces exactamente. Él no puede tomar esa decisión porque él no es el presidente, de tomar decisiones a nombre del partido. Eran ilegítimas esas decisiones de Miguel Vargas, no eran vinculantes. No son vinculantes, son ilegítimas. Por lo tanto, hoy ellos no tienen mecanismo de elección de sus ellos siguen en primaria. Deberían seguir en primaria. Bueno, no, la decisión de la primaria también la tomaron estas autoridades. Exactamente. Pero hay un problema de que ellos lo que no tienen es el método de escogencia de sus candidatos. Todavía no lo tienen, quedan en el aire. Y adicional a eso, el manejo de cuentas. ¿A quién la Junta le va a entregar los fondos del partido? ¿Quién tiene la potestad de retirar dinero? Porque esas son atribuciones estatutarias a la posición. Entonces, si ya tú no eres, esas son atribuciones que tú pierdes inmediatamente. Le toca entonces a los miembros del PRD que no están de acuerdo con el grupo de Miguel Vargas interponer un recurso ante la Junta de frizar esos fondos. Frizar esos fondos a lo que la Chavi viene, a lo que se toma. Eso debería ser lo primero. Lo primero que se debe hacer. Eso es lo primero, que frizar, aunque no le hace falta a Miguel Vargas un chelito, eso les rebala. Imagino yo se tienen cuarto con ese PLD que le sobran, pero por lo menos como incidencia pública, congelar esos fondos que deben ser importantes, son importantes porque es un partido mayoritario, sí, ciertamente. Claro, tiene financiamiento privilegiado y ahí, sí, ahí hay un dinero. Y también las alianzas del PRD con otros partidos, lo frisa todo el partido. Pero eso es hasta las próximas elecciones, porque ellos no sacan un 5 en el 20. Sí, pueden ir si es que pueden ir a elecciones, porque uno comienza a dudarlo. Entonces, tú estás viendo las reacciones dentro del entorno
de los dirigentes, tanto afectos como desafectos, a Miguel Vargas Maldonado, y te das cuenta que hay inclusive se comienza a dudar de que el Partido Revolucionario Dominicano pueda efectivamente a lo mejor participar en las elecciones de alguna manera. Pero yo creo que todo eso es parte de todo lo que hace el Partido de la Liberación Dominicana, repito, para hacerse de siglas y para propiciar en la República Dominicana quizás no ni siquiera un bipartidismo, sino parte de propiciar su hegemonía como grupo político dominante en la República Dominicana. Y obviamente necesita, primero lo hizo con el Partido Reformista Social Cristiano y ahora con el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, lo demás que pongan su barba en remojo. Y la oposición del PRM es floja, porque cuando estaban eligiendo los jueces, Paliza se abstuvo. O sea, ¿cómo trae la oposición y te abstiene? ¿Qué oposición es esa? Sí, y la oposición se abstiene, pero mira, no sé cuáles mecanismos se van a buscar, pero ya no se les puede seguir tolerando. Cuando tú a un abusador le toleras el abuso, él se mantiene en esa disposición permanentemente hasta que no haya una amenaza a su condición, hasta que no haya una circunstancia que ponga en juego su condición de hegemonía y su condición incluso de estabilidad. Entonces, eso es como la dama que le aguanta los golpes al marido. O el hombre que aguanta, lo que sea. La situación de violencia, de abuso, se da cuando hay tolerancia. Cuando no hay tolerancia, aunque el otro no tenga capacidad ni fuerza para vencer al otro, al que está abusando, por lo menos la actitud de rebeldía ya es un disuasivo para el otro. Y detiene el abuso. Porque en todo conflicto siempre hay heridas. Y hasta los abusadores calculan tener los menos daños posibles. Entonces, si la oposición de República Dominicana, y no el PRM, toda la oposición, y la oposición que se dice alternativa, no se radicaliza contra estos abusos del PLD, el PLD se los va a seguir imponiendo, Yoli, va a seguir imponiéndose de manera arbitraria y respetando los derechos de todo el mundazo. Porque no del PRD, como tú decías, nos afecta a todos y todas. Sí, así es. Pero yo entiendo que nosotros estamos en la batalla por ganar el espacio. Y yo entiendo que independientemente de esto, estos son dolores de parto, como dicen. En el sentido de que, bueno, ¿y qué más? O sea, ¿y qué viene más de ahí, después de ahí? Yo creo que estamos llegando, la gente dice, ya llegábamos donde íbamos. Yo creo que estamos llegando al comienzo. Y creo que estamos llegando al punto de inflexión donde habrá que infringirle al Partido de la Liberación Dominicana y a su gobierno el mayor daño posible, tanto en términos electorales como en los fines de socavar su base electoral y obviamente disputarle el poder en la República Dominicana. Si seguimos por el derrotero que vamos, permitiéndole, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Jonathan, permitiendo este tipo de abusos y que se produzcan este tipo de amenazas, estamos cavando la tumba de la democracia dominicana. Bueno, son las 4:48 de la tarde. Hoy es jueves 11 de abril del 2019. Muchísimas gracias a Eric Ortiz, delegado técnico de Opción Democrática ante la Junta Central Electoral, y a Sergio Holguín, que es delegado ante este organismo por Alianza País. Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Oye, muchísimas gracias. También a la gente que nos sintoniza, gracias por estar con nosotros. Yoli, vamos a despedirnos un par de minutitos antes, porque desde aquí vamos a una rueda de prensa junto con los integrantes de Bien Común a responder a estas prácticas de Reinaldo Pared Pérez, porque por lo menos desde Bien Común sí es verdad que no nos vamos a quedar callados ni vamos a aguantar este atrevimiento, esta frescura de esta gente que quieren violar nuestras libertades, que quieren cortar estas pocas libertades que nos han costado tanta sangre. Esta democracia que tenemos es el fruto del trabajo, de la lucha, y se construyó con la sangre de Minerva
Mirabal. También esta democracia costó la vida de Manolo Tavares Justo, de Francisco Camaño, de Francis Camaño. También le costó la vida a Min Abel y a muchísimos otros jóvenes, hombres y mujeres que han luchado para que tengamos algún nivel de libertad. Y no es verdad que vamos a permitir que Reinaldo Párez Pérez, no es verdad que vamos a permitir que la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, no es verdad que vamos a permitir que un grupo de delincuentes, de ladrones, un partido lleno de corruptos, donde impera la impunidad a todo el nivel, no es verdad que se va a permitir en este país, que la juventud de este país va a permitir que un partido que permite abiertamente escuchar de manera ilegal a jueces, perseguir jueces, tener el país lleno de caliezaje, también tratar de tratan de sacar de los medios de comunicación a periodistas íntegros que amenazan a juezas, que la persiguen. No es verdad que este país, esta libertad que nos ha costado tanta sangre, se la vamos a dejar que la destruya este Partido de la Liberación Dominicana. Así que muchas gracias por la sintonía y en un rato ustedes se enterarán de nuestra posición, que la vamos a fijar frente a las mismas instalaciones del Partido de la Liberación Dominicana.